A ver, mostrando, sí. Vemos ahí en mi pantalla el SQL Server. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver al solo ingresar. Por así decirlo, poco de lo que se les puedo dar a entender aquí. Esto es más que todo, digamos, por así decirlo, un diseñador y a la vez un manejador, por eso se llama Management Studio, administrador o estudio de manejador. Tenemos de este lado las opciones principales que me sirve conectarme a un explorador de archivos, guardar, la parte de edición, que es de igual manera un blog de notas, ¿verdad? Un blog de notas donde podemos copiar, pegar, eliminar. La parte de la vista, que las vistas me van a servir a mí nada más solo para lo que son los objetos, las tablas y los siguientes campos que vamos a ver a continuación. Y de igual manera yo tener un proyecto, por así decirlo, me puede ser, digamos, como una generación de una base de datos. Una base de datos se empieza diseñando o generando la lógica que nosotros ya estamos viendo en Excel, ¿verdad? O sea, en Excel yo tengo la facilidad de quito un campo, muevo aquí, pero en mi mente ya tengo que llevar ese sentido, ese dato que les he tratado de expresar, ¿verdad? O sea, analizar que si un dato se me va a convertir de catálogo de detalle, los tipos de relaciones que van a haber y las herramientas, ¿verdad? Las herramientas y la parte de Windows me sirven nada más solo para las ventanas, las pestañas o las hojas de trabajo que yo quiera ir teniendo. Por ejemplo, puedo ir teniendo diferentes pestañas si quiero tener en un lado una consulta, en la siguiente otra, entonces así por el estilo. Más adelante hay varios ID. Los ID me sirven, bueno, si no saben qué es un ID, me sirven como un identificador o un manejador de instancias, que me vuelve un poco más fácil la parte del manejo de una base de datos, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar directamente en Management Studio porque la idea es que se aprenda. Entonces, nosotros para venir y conectarnos de una vez a nuestra base de datos, presionamos, si gusta esto lo pueden ir haciendo directamente, cada quien en su equipo. Pueden poner de lado la explicación para que solo vayan haciéndolo por ahí a la par. Tenemos de este lado el login. El login, o sea, prácticamente SQL Server es, por así decirlo, ya un programa de manejo de base de datos, en donde yo tengo que identificarme. Este primer paso es la seguridad. A ustedes les va a aparecer, digamos, de este lado, por así, autentificación de Windows. ¿Qué significa esto? Que se van a loguear con el usuario que está ingresado en su equipo. Por ejemplo, si su equipo contiene varios usuarios y, digamos, de esos usuarios no fueron registrados todos al momento de instalar el server, no se van a poder loguear. Tiene que ser el usuario con el que registró el sistema o la instalación. En mi caso es HP Uni porque así se llama el equipo, ¿verdad? Pero de igual manera hicimos la autentificación SQL Server, que es el usuario SA. Si ustedes no pusieron atención al momento de la instalación, ahí decía definir contraseña para el usuario SA. Entonces ahí les dije yo, presten mucha atención y sepan qué contraseña es la que van a poner ahí. Ingresemos nosotros, o sea, con el SA, pero este SA me sirve a mí para conexiones fuera, por así decirlo, de mi computadora a mi base de datos. ¿Qué quiere decir? Que si hay una autentificación por Windows, quiere decir que solo lo que yo obtenga en mi máquina local se va a poder conectar. Si yo genero una aplicación muy importante, esto es la autentificación SQL Server, que me va a servir a lanzar una aplicación desde afuera. O sea, si en dado caso Fabricio tuviera su base de datos y tenemos una VPN, yo voy a poder conectarme libremente a la base de datos de él, manejarla, ver tablas, generar insert, etcétera, ¿verdad? Entonces, ingresamos de este lado con nuestro usuario y le damos conectar. Verán que de este lado me va a cargar lo siguiente. Si, digamos, quisiera tener aquí un ejemplo, voy a conectarme a otra instancia, como por ejemplo, aquí, a conectarnos a este. Esta es una base de datos en Azure. Entonces, ustedes ven, se tarda un poquito más porque está en la nube, ¿verdad? En todo lo que me da y me descarga,
se tarda un poquito menos. Si ustedes ven, se ve un poco más o menos diferente la visión, como se ve una instancia local a una instancia en la nube. Si ustedes ven aquí, me identifica la versión del, por así decirlo, del SQL Server. Por ejemplo, aquí mi versión es el SQL Server 14.0.2027 y la del Azure, por así decirlo, es la 12.0.2008. ¿Qué quiere decir? Ah, el SQL Server año 2012. No, no es eso. Por ejemplo, la versión 14 es la ya SQL Server 2017, que creo que a ustedes creo que instalamos la versión Express, ¿verdad? Yo tengo la versión Server. Entonces, de igual manera, si ya esta se convierte en la 2017, ¿qué quiere decir? Que Azure está manejando la versión por ahí año 2014, que es la versión 12. Entonces, por ese lado van a parte de las versiones. Si ustedes quieren ver un poco más sobre las versiones, pueden buscarlas de ese lado, versiones según cada año. Vamos a ver un poco las diferencias, cómo aparece tanto en Azure, como aparece de una manera local, o sea, prácticamente no se diferencian mucho, ¿verdad? Si nosotros extendemos aquí, es como, por así decirlo, un desglose, ¿verdad? Me desglosa aquí como en carpeta lo que contiene el administrador de la base de datos, de igual manera aquí en Azure. Solo que en Azure, por ser una parte pagada, digamos por así decirlo, más que todo solo maneja la parte de las bases de datos. Entonces ven aquí nada más solo ahí dice Nexus, una base de datos. Aquí va a depender cuántas bases de datos ustedes o alojamientos compren en Azure. Yo por ser una manera local tengo N cantidad de bases, aquí de las bases de datos que quiero yo almacenar de todos mis clientes. Bueno, de los que voy considerando ahí más importantes de los últimos tiempos que voy viendo. Entonces, de este lado tenemos las bases de datos, de igual manera aquí bases de datos, database. Tenemos la parte de la seguridad y la integración, los servicios de catálogo. Esto es propio de SQL Server. Si incluso yo le doy en el más, no veo nada, ya no puedo hacer nada. En mi parte local, el server, estamos viendo aquí HP Uni, entonces aquí vamos ya a desconectarnos. Para conectar y desconectar es como un enchufe, ¿verdad? Entonces es como que ustedes tengan su regleta aquí que vienen, quiero conectar esto, ¿verdad? Entre más conexiones tengan, créanme que su máquina se va a poner un poquito más lenta porque cada uno de estos datos a nivel, si ustedes van a ver su parte de tareas, empieza ya a consumir memoria. Y me voy refrescando la garganta. Vaya, a nivel que, digamos, avanzamos, tiene esta instancia, por así decirlo, local, que nosotros en la que tenemos ahí por ahí instalada, tenemos la seguridad. En la seguridad son los login. Esta seguridad hace referencia a la parte del ingresar a SQL Server, lo que nosotros vemos al momento de conectarnos, que quiere decir, digamos, que les mostraba al inicio, ¿verdad? Que sale por ahí, que dice la autentificación si va a ser Windows o va a ser del usuario SA. Si nosotros vemos los login, aquí tenemos todos los usuarios que van a estar disponibles o que están ya enlazados a cada base de datos. O sea, aquí puede ser decirlo, yo tengo uno usuario que me sirve para ingresar, el SA que prácticamente pertenece a mi base de datos locales y las que están los otros usuarios. Perdón, de mis otras bases de datos. Entonces, estos son los usuarios. Cada uno de estos es como administrar cualquier, por decirlo, usuario. Si yo le doy clic derecho a uno y me voy a sus propiedades, voy a ver aquí de este lado que está su contraseña y aquí está la parte de los server rollers, que es public y sysadmin. ¿Qué significa sysadmin y public? Que es un usuario público que me sirve a mí para ingresar en la parte del manejo de SQL Server y de igual manera es administrador. Con solo tener los dos permisos ya, digamos, se vuelve un usuario ya manejador de bases de datos. Porque ustedes pueden poner uno que nada más solo sea DB Creator. Déjenme ver si ven esta ventana. Creo que no. Mira, les voy a presentar mejor el escritorio. Que no me dicen nada ahí. Vamos a
ver aquí, compartir. Ahí hay un chat y si quieren hacerme una consulta o algo, ahí me la pueden ir escribiendo. Aquí lo puedo poner un hola. Vaya, les mencionaba, hoy sí creo que se hace, mira, en las propiedades de los usuarios, entonces vemos aquí que mi usuario del server roller son los que les mencionaba anteriormente. Que yo puedo tener a alguien que me esté manejando la base de datos, pero que quiero que nada más solo me cree. O sea, alguien que solo cree, él va a venir, va a crear tablas, pero va a decir, me equivoqué en mi análisis y un campo no era así. Entonces yo no va a poder venir y quitar eso como debe Creator, sino que tiene que venir al sysadmin a decirle, o sea, un usuario como administrador, que vaya y modifique esa tabla. Entonces, y conforme a eso, veo un poco más la importancia de saber qué se va a crear en la base de datos antes de empezar ya aquí a editarlo. Luego tenemos los server rollers, que son todos los roles que estamos viendo de aquel lado. Public, el sysadmin, entonces aquí podemos almacenar o registrar su permiso. De lo más importante de todo esto solo es el SA. El SA le sirve prácticamente como usuario administrador, por eso el nombre de SA. De igual manera sirve para mantener la base de datos, conectarse desde afuera y los siguientes pasos. Los server objects. Los server objects me sirven como servidores objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener como un servidor objeto o servidor, o tener enlazado mi servidor HP Johnny al servidor, digamos, de Fabricio. Por ejemplo, él puede ser HP Fabricio. Yo lo puedo tener ya, digamos, como vinculado. Si ustedes ven aquí, yo tengo un Lightning Server, que nada más es un MySQL vinculado que yo creé, que me sirve para ir a consultar, por ejemplo, por así decirlo, una base de datos en MySQL, que de igual manera es un SQL Server. Lo mismo que van a aprender en este curso, por así decirlo, de SQL Server, lo mismo se aplica tanto para MySQL, tanto para Postgre, todo lo que sea y termina en SQL. Todo lo que sea SQL lo van a poder administrar de esta forma y es muy parecido. Pero ahora decir, el que se lleva los honores siempre es SQL Server, en tanto a seguridad y en parte a la responsabilidad que toma con los datos. ¿Verdad? Tenemos de este lado lo que son las replicaciones, que las replicaciones me sirven, por así decirlo. Yo tengo una base de datos en mi sucursal aquí de San Salvador y nos viajamos y tenemos otra sucursal allá en Santa Ana. Igual manera una en Sonsonate. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 3 bases de datos, pero yo quiero manejar la misma información en las 3 bases. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una venta aquí, quiero que ya en automático me aparezca en las 2 bases. Entonces, eso se llama replicar. Haciendo una pausa, si no saben, ahí se está quemando otro pigaje aquí de Soyapan. Hay un montón de bomberos. Bueno, ahí no sabían, si ya sabían, bueno, ahí solo es la pausa. Entonces, regresando aquí ya a la clasecilla, la replicación en sí es esa parte, ¿verdad? O sea, tener 3 bases de datos enlazadas, o se puede decirlo, conectadas, en las cuales yo estoy enviando información de aquí, y de igual manera ellos me envían de allá a mí. Entonces, por así decirlo, esa parte de que te envío, me envías, se llama replicar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en un momento tengo que tener bien concentrado todas mis tablas. Si no he hecho un buen análisis, vamos a llegar a un esquema de ese lado, van a haber serios problemas después en la parte de la aplicación. Quiero ver. El management no, el polybase es interno, esto no es muy importante. Bueno, hasta ahí llegamos como por así decirlo las partes más importantes de lo que contiene SQL Server. Lo que vamos a ir a ver ya es la base de datos. En la base de datos, por ejemplo, creo que empezamos viendo la parte de crear una base. Creamos por aquí una vacía de restaurantes. Restaurantes, si ustedes ven ya al desglosarlo, o sea, viendo ya las bases de datos que contiene, tenemos las tablas, que son lo que estamos viendo ahorita. Luego, más adelante, vamos a ver la parte de las creaciones de la vista.
y la parte de la programación, que eso ya lo vamos a ver en el avanzado. Nosotros nos vamos a quedar por ahí en lo más básico, nada más solo viendo tablitas, que es lo, por así decirlo, la base de lo que significa aprender SQL Server. Si ustedes me pueden comentar ahí si ya tienen abierto su SQL Server, ahí en el chat. Dice, hola, Fabricio dice, jeje, jeje. Ramiro dice, deberíamos de crear la base de datos, y a eso vamos, Ramiro, a eso vamos. Vaya, está bueno. Ahorita vamos a crear la base de datos. Pero Sí, mira, vaya, si vayan activando ahí mi base de datos restaurante, entonces Vaya, cabal, como hace. Dale. ya. Sí, dale. Vale, tenemos nuestra base de datos restaurante, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar ya con lo que es el diseño de las tablas. Entonces, con el ejemplo que ya tenemos yo y los esquemas que le estoy planteando aquí, yo voy a tomar ya lo que ustedes tienen ahí en su Excel y empezamos y venimos de este lado. Y decimos clic derecho y me va a habilitar una lista. Entonces, si ustedes ven, hay una parte que me dice reporte, pero reportes ahorita el SQL no me puede dar en mis tablas porque no hay ninguna. Venimos nuevo y detallamos aquí nueva tabla. Ahí se puede cerrar también. Y aquí me habilita lo que ustedes están viendo de este lado, ¿verdad? Bueno, solo la parte de que si permite nulos o no. Cabe destacar que cada columna que yo defino como llave primaria no puede tener datos nulos, que quiere decir que esto va a quedar sin marcar. Yo puedo venir y tener, por ejemplo, un dato que se obvie, por ejemplo, en esta tabla cliente, por ejemplo, puedo tener creado por y digamos, por ejemplo, fecha modificación. Vamos a borrar aquí estos datos. Y podemos tener aquí fecha creación y modificado por. De igual manera, esto va a ser marcar 250. Y de igual manera este va a ser un date time, que significa dato de tiempo. De igual manera este dato y tiempo y va a echar 250. ¿Qué quiere decir esto? En un momento va a venir alguien que va a crear el cliente. Entonces, en esa primera instancia, cuando me crea un cliente, fecha de modificación sí me tiene que permitir datos nulos, porque no sé quién va a venir a modificar porque se está creando. Aquí vamos a poner nulos. Entonces, venimos ya y empezamos a trasladar. Column name, nombre. Tipo de dato, lo definí como varchar 150, entonces aquí varchar 150. Le ponemos aquí permita nulos, no, necesito en tabla de clientes datos reales, ¿verdad? Sin que vayan nulos. Entonces venimos del otro lado y de igual manera empezamos con el siguiente, dirección. Y luego lo definí como varchar de 250, creo yo, no puse ahí 999, pero el varchar 250. De igual manera que no me permita nulos. Vaya, si nosotros venimos a nuestro campo nombre, vamos a ver algunas propiedades abajo, que son las propiedades de la columna. Vamos a hablar un poquito sobre ellas. Entonces vamos a ver un poquito de este lado. Creo que ahí se logra distinguir. Y vemos aquí, lo mismo que estamos viendo aquí. Lo más importante es definir dos partes. El diseño nada más solo me va a pedir el nombre y el tipo de datos. Y si va a permitir nulo o no. Pero yo voy a necesitar a veces especificar más detalles sobre, digamos, esa columna. Que quiere decir que lo mismo que veo aquí, ¿verdad? Nombre es nombre. O sea, el nombre que he definido yo, el texto, ¿verdad? La columna me va a permitir datos nulos, no. Entonces aquí está marcado como no. El tipo de dato va a ser varchar. Si ustedes ven aquí dice varchar nada más. Si nosotros veamos de este lado derecho, desplegamos la lista, vamos a ver todos los tipos de datos. O sea,
Vamos a hablar un poquito de ellos. El bit-in hablamos que son para los enteros grandes, o sea que estamos hablando que van a ser más de varios billones de datos. Un dato binario, que es lo que hablábamos, que almacenar parte de información o PDF. Los tipos de datos bit que me van a almacenar verdadero y falso. O sea, si yo quiero tener sí o no, ahí me sirve un bit. Por ejemplo, si al cliente le quiero poner de este lado, ¿verdad que estoy compartiendo toda mi pantalla o todo ven el SQL? Quiero ver. Sí se ve toda la pantalla, ¿verdad? Sí, bebé. Vaya, entonces hablamos de este dato que, por ejemplo, que podemos tener aquí en mi tabla de clientes, por ejemplo, cliente premium le podemos poner aquí, ¿verdad? Es premium, 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 más o menos así se escribe. Y el tipo de datos va a ser bit. Significa esto que yo voy a almacenar sí o no. Un 0, falso, un 1, verdadero. Eso me va a almacenar. Entonces, siguiendo con el diseño, vamos a poner aquí de este lado mitad y mitad. Tenemos nombre, dirección, varchar. Tenemos luego el teléfono. De igual manera va a ser un varchar. Si ustedes ven ya el mismo SQL Server me va como digamos sugiriendo lo que voy escribiendo. Entonces le voy poniendo varchar de 50, que es lo que está allí, que no permita nulos. Que ver con las propiedades, sí, esos son los más importantes. De igual manera aquí se describen, o sea, aquí ya lo veo como por así decirlo, resumido y de este lado detallado. Por ejemplo, aquí el len me sirve del ancho. Hay columnas como la entero que les mencionaba, que ahora vamos a ver en su momento que no definen el ancho. Luego está la parte de la tabla de diseño que significa la parte de localización. Entonces aquí me dice default de la base de datos. El tipo de datos ya con sabe marchar 50, que es lo que vemos nosotros aquí de este lado. Luego está la parte de la descripción, por ejemplo, dice full text especificaciones, de igual manera por defecto el que no. Identificación de especificaciones, de igual manera no. Entonces, si ustedes ven, en general, él se lo agrupa, ¿verdad? O la tabla de diseño, nosotros manejamos los datos generales para la parte del diseño. Vamos a seguir agregando los siguientes campos y vamos a tener por aquí de este lado el need. De igual manera va a ser un marchar. Si ustedes pueden ir avanzando, vayan diseñando ya sus tablas. Para que vayan teniendo ahí Ramiro y Fabricio. En lo que yo termine de diseñar esta. El need, el NRC. Supongo que ya lo más importante era esto, que tuviéramos la tabla, los campos y el tipo de datos. El tipo de datos vimos los más principales. Si hay una necesidad de saber alguno y me lo hacen saber y lo vemos. Mi departamento. Pero hay de municipio entero. Nuestro correo. Varchar 100. De igual manera la quitamos, ¿verdad? Que no sean datos nulos. Voy por el ID cliente. ID cliente. Va a ser int. Tengo el creado por. Este va a ser varchar 250. Aquí tengo fecha. Bueno, lo vamos a poner un poquito ordenado. Bueno, así lo vamos a poner fecha, modificación. Este es el time. Luego tenemos la fecha de creación. Time.
Luego tenemos modificado por. De igual manera va a ser un bachar. Vamos a poner como 250. Y el último que definimos por ahí sí es un usuario premium. Y un bit. Entonces, el único que, con el ejemplo que miramos aquí, va a ser la fecha de modificación que nos va a permitir nulos. Porque la primera vez que se ingrese ese dato, va a venir nulo porque no se está modificando, sino que se está creando, ¿verdad? Entonces, tanto la fecha de modificación como el modificado por puede ir nulo, pero el modificado por lo podemos hacer un dato vacío, no hay problema, pero en el tiempo sí no podemos poner un dato vacío porque o es una fecha o es una fecha. Entonces, yo he ingresado los datos conforme tenía la necesidad, digamos, de saber qué campos tenía el cliente. Por ejemplo, supongan que yo mismo era el cliente, yo mismo me estaba entrevistando y yo le dije, esos son los datos más importantes que necesito. Ahora vamos a darle orden, que quiere decir que yo quiero que mi ID cliente sea parte de mi orden primero al ver la tabla. Ahí digo yo, ID cliente, nombre, dirección, teléfono, municipio, departamento, creado por. Quiero ver fecha creación después de creado por. Entonces solo lo tomo y lo arrastro. Creado por, fecha creación, fecha modificación y modificado por. Quiero cerca de, digamos por decirlo, el creado y la fecha que lo modificó, modificado por y la fecha de modificación es premium. Es premium lo quiero antes de creado por. Y ahí tengo, por así decirlo, un orden ya específico en mi tabla. Otro orden específico que podemos tener nosotros como buenas prácticas en la parte de la creación es manejar que la primera letra sea mayúscula. Por ejemplo, ustedes ven aquí mantenido todas en mayúscula, pero hubo una que sí me lo hice de hecho, ¿verdad? Que le puse todo en mayúscula. Entonces aquí venimos y lo ponemos mayúscula en orden de camello, como ya lo habíamos explicado. De igual manera, ID municipio, el SPIN lo tienen, el creado por lo tiene, fecha de creación lo tiene, modificado por lo tiene y fecha de modificación también lo tiene. Teléfono, dirección, el NRC, ¿no? Ustedes ven, se ve un orden uniforme. ¿Qué pasaría si ya se ven unos campos mayúsculas, otros minúsculas? Entonces ahí no hay un orden, o sea, da mucho de qué hablar, digamos, el orden de la tabla. Vaya, una vez ingresando nosotros los datos o las columnas que vamos a procesar, voy a silenciarles ahí el micrófono, que tiene la bulla ahí del kinder. Híjole, todo se oye, vos. Ya te lo silencié. Me hubieras dicho porque... Vaya, ya silenciamos ahí a Fabricio, entonces tenemos la parte de la seleccionar lo que habíamos hablado, las relaciones, que son las llaves. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para definir las llaves? Si yo he marcado de este lado que mi llave va a ser el NIT, va a ser mi NRC, bueno, eso lo vamos a dejar corto, lo vamos a tomar nada más solo por mi NIT y el ID cliente, solo dos llaves voy a ingresar. Y el ejemplo les puse varias para que vieran de que, digamos, no solo se puede definir una, sino que pueden definir varias. Aquí lo vamos a marcar en amarillito. Entonces, ¿cómo hacemos para crear la llave? Fácil, solo venimos y seleccionamos ID cliente y seleccionamos la otra que habíamos hablado, que es el NID. Entonces, cumplen las dos condiciones. La primera condición es que sepamos nosotros que me va a servir como llave. La segunda condición es que no me permita datos nulos. Entonces venimos aquí, damos clic derecho y aquí me da la opción, ¿ve? Setear como primary key. Y ahí los tenemos. Ya mi ID cliente es llave primaria y mi NID es llave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en la aplicación esto sí no tiene que venir vacío. Una llave primaria esa es una clave, que no vaya vacío y que tenga datos. Entonces, ya haciendo un dato que no permita datos vacíos, nosotros sí le podemos dar guardar. Y al darle guardar me va a pedir el nombre de mi tabla. Y nosotros vamos a mantener lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?
la parte de identificar a qué módulo me va a servir esto, o sea, ya prácticamente aquí ya es como diseñando el sistema, que es el corazón, la base de datos. Lo defino como FAT clientes. O lo podemos definir como administrativo, ADM clientes, lo vamos a definir como administrativo. ADM clientes, administración clientes. Le damos OK y esperamos. Si nosotros nos vamos a nuestro explorador de archivos y damos en refrescar en tablas, que aquí está el refresh, ustedes ven ahí dice refresh, y aquí va a aparecer otra columnita, miren qué bonito. Va a aparecer System Tables, que son las tablas del sistema. Actualmente esas no son visibles. La Freight Tab, que de igual manera no hay nada. Start Type tampoco. Y Graphic Tab, nada. O sea, se crean ahí solo para mostrárselas. Si ustedes ven en su SQL Server, van a ver ahí que va a aparecer. Tenemos en la parte de abajo ya nuestra tabla creada. ADM clientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mi tablita, aquí está, si yo le doy en el más, tengo las siguientes partes, que estas son muy importantes al momento de ver nuestra tabla. Espera, toma un poquito de agua, me está rascando la garganta. Vale, aquí define en carpeta lo que es ya la configuración de mi tabla, ¿verdad? Las columnas, ustedes ven aquí, yo tengo ya definido, pues así como texto, mis columnas, aquí ven, vemos la famosa PK, ¿verdad? ID cliente, y vemos como otra PK, minit. De igual manera todos los datos y la única que me permite nulos, creo que quedó fecha creación, que está malo, era fecha modificación. Entonces venimos aquí, fecha creación era que no permitiera, fecha modificación sí, solo hacemos la modificación y volvemos a guardar. Ahorita me permite porque no tengo datos. Como les digo, si nosotros no hacemos un buen análisis y esa base de datos ya empieza a tener datos, ahí no es como que venir y decir en el Excel voy a quitar esto, voy a agregar otro. Hay que tener mucho cuidado porque ahí sí no les va a permitir y van a tener el problema encima de que tienen esa tabla así. Y estar rediseñando tablas ya montadas en el mismo SQL Server, créanme que no se puede. No se puede porque ya existen relaciones. Las relaciones se las bloquea. Y quitar relaciones y volver a relacionar todo es una quebradera de cabeza. Entonces, lo más importante es, vienen ustedes y hacen un buen análisis en Excel y ya lo trasladan y solo vienen ingresando ya las tablitas en el SQL Server. Entonces aquí desglosamos las columnas que nada más solo me sirve para ver ahí que son las que me contienen. Luego tenemos las case, que si nosotros definimos aquí solo me la crea él como PK ADM cliente, que significa primarias case de ADM cliente, que son las dos columnas que he definido a aquel lado. Los constraints los vamos a ver más a futuro, creo que por ahí estaban en los temarios de SQL Server. Vamos a ver, a darles que les miento. ¿Dónde están por ahí? Que habíamos hablado, los triggers. Los vamos a ver si avanzamos rápido en los comandos básicos, los índices de igual manera y la sintaxis. Vaya, lo más importante en la tabla es lo que estamos viendo ahorita, las columnas y la parte de las llaves primarias. Entonces, tenemos ya de este lado nuestra tabla clientes. ¿A qué nos lleva este otro dato? A ingresar nuestra otra tabla, departamento. Venimos y de igual manera. Venimos aquí y ID departamento. Tratamos de mantener lo que hablábamos, ¿verdad? La estructura en la parte de la creación de las palabras. Como les digo, crear una base de datos con campos mayúsculas, otros con minúsculas, entonces no se ve nada agradable para la vista. De igual manera se complica al momento de estar haciendo la parte de los scripts. Marcado de 200. De igual manera hacemos nuestro seteo de llave primaria, damos un clic y luego clic derecho, save como primary key y ya la tenemos lista. Bueno, y la definimos como
ADM departamentos. Y mantenemos la estructura. Si ustedes ven, uniforme sobre la primera mayúscula, que me identifica de este lado el módulo y el nombre de la tabla. Nosotros venimos y revisamos ya nuestro SQL Server, refresh, 2 tablitas. Venimos de nuevo con la siguiente tabla. De las 3 columnitas, ¿verdad? ID municipio. Y tenemos que es entero mix. Tenemos nombre y va a ser varchar 200. Bueno, tenemos ID departamento, que de igual manera lo definimos como entero. Como esta va a ser una llave foránea, es importante que mantengamos el tipo de datos. No puedo venir y poner allá en la tabla primaria ID departamento entero y mi llave y mi tabla foránea como texto. Ahí hay un error. Eso no se debe hacer porque cuando yo quiera generar ya mis relaciones, no lo voy a poder hacer. Entonces, ya una vez definiendo esto, ¿qué es mi llave primaria aquí? ID municipio y de igual manera ID departamento. Aquí le vamos a poner que no permita nulos. Bueno, pero lo podemos dejar nada más como solo ID municipio. Set primary key. ADM. Municipios. Ok. Refresh de este lado. Vean qué bonito. Ahí tenemos ya nuestras 3 tablas que estábamos viendo en el ejercicio anterior. ¿A qué me lleva esto? Que yo hablé sobre la parte de los municipios y en los municipios yo tuve la necesidad de que tener un campo primario. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Yo doy un clic derecho sobre mi tabla municipios, si ustedes ven de este lado, y yo genero la relación. Si ustedes ven aquí dice Relationship. Entonces damos un clic y vean qué bonito, aquí se me habilita una ventanita. Esta ventanita me va a servir para agregar relaciones. Entonces aquí vengo yo y genero un add. Add me sirve ya como relación. Si ustedes ven aquí en automático se relaciona a ella misma, ¿verdad? Pero una tabla que se relaciona a ella misma, o sea, es ella misma al final, no me afecta en nada. Entonces yo vengo aquí y ya me voy a generar. Y aquí me dice tabla y columnas específicas. Entonces yo vengo aquí y doy un clic. ¿Qué necesito yo relacionar? Necesito relacionar con mi tabla primaria, que son los departamentos. Aquí se relaciono. ¿Qué necesito de los departamentos? El ID de departamento. ¿Y qué necesito como mi llave foránea? En mi tabla municipios, fácil. ID de departamento. 1, 1. ¿Ok? Ustedes ven, ya está creada. Que ya tengo ya creada mi relación que está especificada como mi llave foránea que va a contenerse en municipios. ¿Cuál va a ser mi llave foránea en mi tabla municipios, aquí de departamento? ¿Y cuál va a ser mi llave primaria en la tabla ADM departamento? ¿Qué columna va a ser mi llave primaria en esa tabla? ID departamentos. Si yo, digamos, tuviera la necesidad de que fueran varias columnas que van relacionando, en este ejemplo es muy fácil porque solo tengo nada más una relación. O sea, viene ID departamento, suponga que vinieran 3 llaves primarias que van a caer dentro de mi tabla municipio. Yo aquí voy agregando los siguientes campos. Ustedes ven aquí dice nombre y aquí puedo poner otra, pero de nada me va a servir agregarlo porque solo estos me sirven ahorita a mí, ¿verdad? Entonces ya los tengo creados y él aquí en automático me genera un identity name. Si ustedes ven aquí, él genera una relación foreign key, llave primaria, ADM municipio con bajo ADM departamento. ¿Qué quiere decir? Que ya está relacionando los municipios con los departamentos. Entonces aquí damos un close, ya tenemos esta relación creada. ¿Qué nos falta? Solo guardarlo. Y eso es todo. Ahí ya tenemos esta relación. Es como que veamos nosotros, por así decirlo, de este lado.
que podemos poner aquí, insertar alguna flechita, vamos a ver, no se puede. Así se puede. Smart Art, iconos, formas, líneas. Es tan fácil como decir que de esta columna viene y ya está directamente aquí. Como llave foránea. Perteneciendo aquí. Aquí le he especificado como un FK o InKey. Entonces, ahí ya generé yo esa relación. Entonces, ¿qué me va a faltar ahora? Ya empezar a poblar datos. Entonces, una vez teniendo ya nuestras tablas ya bien definidas y estructuradas en la siguiente dato, nosotros habíamos hablado ya de una tabla de detalle. Esa tabla de detalle es la que había creado yo de este lado, que es la tabla que había hablado ya de facturación. Solo voy a generar aquí una tablita algo rápido, solo para más o menos manejar como los detalles que se pueden ir controlando. Entonces de igual manera vengo yo, nueva tabla. Entonces voy creando de este lado, ¿qué voy a necesitar para identificar una factura? Un ID de comprobante. ¿Qué comprobante es esa venta? De igual manera va a ser un entero, que me permita datos nulos, un número de documento que va a ser un varchar, que va a ser 250. De igual manera vamos a almacenar nuestro ID cliente, que es un entero. De igual manera vamos a almacenar de este lado un ID departamento, que va a ser un entero. Un ID municipio, va a ser un entero. A ver si agregamos algo más. Aquí de este lado, no. Entonces aquí solo para seguir nada más un total. Y aquí seguimos con el tipo otro de dato que habíamos hablado de décimas. Esto décimas lo explicamos en la vez anterior. 18 me hace el ejemplo del total de caracteres que voy a ocupar. Y la coma 2 me significa los decimales que voy a ocupar. Aquí voy a ocupar o reservar dos espacios de los 18, dos decimales. De igual manera lo dejamos así. Y hacemos nuestro set, ¿verdad? Tomamos el comprobante, que va a ser mi llave primaria, que quiere decir que no voy a esperar que se repita ese ID comprobante en otro lado. De igual manera, otro número de documento. Lo citeo y ya tengo por ahí mis datos primarios. Los guardo. Y aquí se va, puedo nombrarlos. Como esto va a pertenecer al módulo de facturación, puedo nombrarlo fácilmente facturas. Claro, aquí ustedes me van a decir, pero ahí no definiste el producto, pero ahí ya me llevaría claro otra tabla de detalle, pero aquí nada más vamos haciendo el ejemplo para ver la parte ya de los manejos de datos. Entonces aquí le pongo yo facturas y la guardo. ¿Qué me faltaría aquí por hacer? Las relaciones. ¿Qué pasa si hago no relaciones? Que si yo no hago relaciones, pasarían datos como por ejemplo que como si no está relacionado el departamento y digamos no está, digamos por así decirlo, de este lado relacionado a esta tabla departamento, yo voy a poder tener libremente aquí varios departamentos que no van a tener, por así decirlo, un municipio, un departamento asignado o no va a existir. De igual manera, si yo elimino, por aquí decirle, un departamento y está relacionado, me va a dar ahí una relación que primero tengo que ir a eliminar los municipios para luego eliminar los departamentos, porque como si esto depende de esta otra tabla, no la puedo ir a eliminar tan fácilmente. ¿A qué me va a servir esto? Que si en dado caso ustedes hacen tal vez una mala consulta y hacen un mal script, entonces eliminan un dato de aquí, no se va a volar, por así decirlo, la base de datos, va a topar hasta ahí en algo que ustedes han digitado mal. Vaya,
¿En qué punto estamos aquí de este lado? Nosotros estaríamos prácticamente, ya vimos parte de lo que es la seguridad, la parte del ingresar, el diseño de la estructura, y era prácticamente lo que estamos viendo ustedes ya de tarea, tener diseñadas ya sus tablas y estructuradas con los tipos de datos. Y empezaríamos a ver la parte de los select, pero aquí está un poco mal el orden. Entonces vamos a saltar este por aquí y veríamos primero los insert, sea para tener datos, porque no vamos a poder seleccionar nada si no tenemos datos. Vaya, empezamos y ya vemos ahora de este lado en un nuevo, por decirlo, query, que es esta parte de aquí, que es lo que se maneja o lo que manejamos como ya consultar la base de datos. Lo que van a hacer, aquí hemos refrescado, vamos a refrescar. Ahí tenemos ya relacionado. Creo que la relación no la creé, ¿verdad? De los clientes. Sí, no la creé. Entonces venimos aquí y relacionamos los clientes con mi tabla de clientes. Venimos aquí de este lado, relacionamos de mi tabla llave primaria que voy a ocupar, ADM clientes, que voy a necesitar de ahí de ese lado, ID cliente. Sobre qué tabla voy a necesitar sobre aquí ID cliente. Esta va a ser ¿dónde? Que quiere decir vacía. Y ahí tenemos ya mi relación, mi tabla primaria ID clientes y mi llave foránea en las facturas ID clientes. Ok. Y ahí que me dice una advertencia. La columna, esta tabla de M clientes no hace match o no existe con la primaria key y key. Que quiere decir que yo tengo algo diferente en la parte de la que creé en mi tabla clientes, ¿verdad? Entonces voy a revisar, vamos a ver qué es lo malo que tenemos. Revisamos ID cliente, vamos al diseño. ID cliente, aquí está. Y es entero. Sí, está bien, entero. Y la creamos en las facturas como ID cliente entero. Vamos a ver, tablas, facturas, ADM clientes, ID cliente, mi llave foránea, es el ID cliente. Sí, está bien. La columna, porque está especificado único. Primary key es unique constraint. Sí, ahí no me va a permitir porque está especificada como única de aquel lado, o sea, no se cumple la condición que habíamos hablado anteriormente aquí en esta parte de aquí. Las relaciones, está de este lado en el Excel. Relaciones. Ya me las borré. Habíamos hablado de las relaciones de uno a muchos y de muchos a uno. Entonces, ¿qué va a pasar con ID cliente aquí? ID cliente se me va a convertir muchos en una tabla de uno. Entonces, no aplica para este lado como una relación. Es diferente en el caso de las partes de los departamentos y los municipios, ¿verdad? Que voy a tener uno y lo voy a definir en varios en la otra. Aquí no, porque aquí se me va a hacer de muchos a muchos. Entonces, aquí ya no se me vuelve una relación. Entonces, ahí ya guardamos nuestra tabla. Ya la hemos almacenado. Y ya procedemos a lo que son nuestro nuevo query. Vamos a cerrar aquí estas pestañas para no tener muchas hojas de trabajo. Y empezamos. ¿Cómo insertar datos en una tabla? Vaya, para insertar datos en una tabla hay varias formas. Una de las formas, por así decirlo, más fácil es, digamos, si ustedes tienen datos que ya vienen formados desde un Excel, se pueden copiar los datos y pegarlos, por así decirlo, directamente en la tabla. O sea, esa es la manera, por así decirlo, ordinaria y rústica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir de este lado? Vamos a ver las columnas que tenemos como clientes. Tenemos de este lado las columnas, los venimos de aquí y generamos una nueva hoja. Aquí quiere decir que voy a necesitar el ID cliente. Solo voy a ingresar dos registros solo para mostrarles las diferentes formas, ¿verdad? Solo para que ustedes vayan viendo de las diferentes formas que podemos llegar a tener información o ingresar información en la base de datos.
dirección, teléfono, NIT, NRC, IDEPAR. Aquí nada más solo para mencionar las columnas, no es necesario que vayan igual. IDIMUNIT, correo, es premium, creado, fecha y modificado. Y fecha modificación. ID cliente 1, 2. Nombre, Juan. Voy a poner a Pedro. Calle Los Espinos. Calle Parlamentos. Teléfono el 1212. 1212 y el siguiente es el 1313 el 1313. El NIT es llave, entonces vamos a definir, digamos, un número, puede decir lo propio del usuario, ¿verdad? Podemos definirle el 01-01, podemos definir otro guión 0101. Vamos a ver el otro que es 0201, ya les suena como cuenta contable, ¿va? Pero ahí nada más solo es un ejemplo de identificar el NIT. Aquí se le podemos poner el 1, 2, 3 y este 4. Entonces, aquí hay de departamento. Creo que no he puesto esa relación, entonces ahí creo que no me va a dar problema, pero lo vamos a ingresar así. Después lo vamos a terminar de ingresar esos datos. Y departamento 1. Y vamos a poner el siguiente, ahí de municipio 1. El correo le vamos a poner a esta persona que se llama Juan. @gmail.com. Y le vamos a poner al otro Pedro. Creo que se llama Pedro, sí. Pedro @gmail.com. Es premium. Vamos a dejar a Pedro como sí y a este como no. 1 y 0. Creado por, aquí vamos a poner John. Y John. Fecha, hora, modificación. Aquí le podemos poner un dato, fecha y hora. Como es el dato que estamos almacenando, le podemos poner la fecha de hoy, 05, pleca, 12. Ahí ya me la toma como 5 de diciembre de 2020, de igual manera el siguiente. Y modificado por fecha, hora, modificación. Este es el usuario, modificado puede ir vacío. Y de igual manera este dato puede ir vacío. Aquí vamos a poner nada más solo, quiero ver, más vamos a poner, me va a permitir bueno, creo que sí me va a permitir. Vale, entonces para insertar esto, digamos, datos, ustedes pueden tener un montón de datos, ¿verdad? Pero nada más solo para explicar el ejemplo, tomamos todos los datos conforme al orden de las columnas que tengamos y los copiamos. Pues ahí está copiado. Venimos a nosotros y nos vamos a la tabla y le damos editar. Si ven, ahí va a aparecer editar. Y tenemos todos los datos aquí de este lado. Si nosotros ven, aquí están todas las columnas. Si nos posicionamos sobre la parte de la esquina superior izquierda, va a haber una parte que va a decir pegar. Le damos paste y tenemos un error que dice el cliente, la columna creado por no permite valores nulos. Restaurantes ADM clientes column no permite valores nulos. Lo permite. Vamos a ver, creado por. Bueno, el siguiente nos va a dar error también. Si ustedes ven aquí, Pedro, ni es premium, creado por, me lo toma nulo. De igual manera, fecha, hora, creación. Vamos y revisamos por qué me lo toma nulo. Es premium. Sí, pero ya
por, que si puede ir vacío y modificado por. Quiero ver que me lo tome nulo. Creado por. Modificado por. Quiero ver comas, mapado, no. Vamos a volver a probar. Alguien raro que me diga ahí que no me lo permite. ¿Por qué no veo ahí que haya nulo? Vale, aquí está el departamento Pedro Streamion True. Creado por. Ahora me lo está tomando nulo. Aquí te he puesto John Pedro de la mano. Que no, no creo que porque sea corto no me lo tome. John Juan. Vamos a hacer otra prueba. Bueno, esta es una forma, pero ahí no sé por qué no me lo permite, pero ahí no me deja valores nulos, ¿verdad? Entonces, ahí la siguiente otra forma es metiendo nosotros los datos directamente en la parte de la inserción. O sea, esta es la primera forma. Fracasamos ahí rotundamente, nos venimos a la segunda forma. Ingresamos nosotros en la parte de los datos que se ingresan, ¿verdad? Aquí es la segunda forma vulgar, por así decirlo. Aquí tenemos calle, los elementos. Teléfono habíamos dicho que ahí el 22, el NIC habíamos dicho que era el 0101, el 0101, el NRC habíamos dicho que era el 123, el departamento 11, el correo es juan@gmail.com, gmail. Spin no habíamos dicho que no, entonces como en 0. Ahí de una vez ustedes ven como no ponemos el tipo de dato bit, de una vez me lo va a hacer falso. Vamos a John. Aquí tenemos una parte, la dejé como bit, la columna no la dejé como texto, por eso tenemos el error ahí que no me lo permite. Vámonos a nuestra tabla clientes y veamos el error. Aquí está, miren. Miren qué bonito, error de administrador, ¿ven? El que estaba creando la base de datos no le puso varchar, sino que var binary. ¿Qué significa esto? Que aquí solo me iba a permitir datos de letras, perdón, de números, 1010. ¿Qué hacemos para enmendar nuestro error? Varchar. Y lo vamos a dejar como 250. Vale, aquí le vamos a dar un escape. Y ya se va a salir de todo. Y sí me va a permitir ahora hacer esta inserción de datos como estábamos en la parte 1. Como les digo y les repito, esto es vulgar. Pero, o sea, no les voy a negar ahí que sí se puede. Creado por persona. Es que no volví a entrar. Parchar. Aguardamos y volvemos a ingresar. Le damos a editar. Venimos aquí, copiamos los datos. Le damos paste. Fecha creación, dice. Pues tiene fecha creación. Bueno, SQL Server la tiene contra mí, ¿verdad? Entonces lo vamos a crear así con la segunda forma vulgar, ¿verdad? No darle mucha larga. Juan, a poner más solo calle. El teléfono va a ser el 2123, el NIC va a ser el 0101, 0101, el RC va a ser el 1233, 11, correo es Juan, @gmail, email es false, fecha ahora creación, quiero ver, es 5 del 11.
sería 05 12 PK 2020. Entonces aquí ya de una vez me toma el formato como le he definido, fecha y hora, de una vez me toma ahí la hora 00, ¿verdad? Modificado por, vamos a dejar vacío, y de igual manera fecha, hora, modificación que sí me permite nulos. Vamos hacia abajo y ya nuestra primer registro está, ¿verdad? Y ya tenemos ingresado el primer dato que estábamos viendo ahí, ya tenemos un dato en nuestra tabla clientes. Nos dejó ahí, teníamos un leve error ahí que nos habíamos equivocado de tipo de dato en el creado por, o sea, va a pasar, o sea, por eso normalmente se especifica y se habla como buenas normas, crearlo en Excel y luego trasladarlo, o sea, la lógica, digamos que va, nuestra base de datos es muy importante practicarla y ya llevarla definida, no estar a las horas de que si no ha habido un análisis previo va a haber esas consecuencias. Mira, Jonathan, una consulta ahí. Y eso que no se hace desde el sistema, no se ingresa ya desde el módulo cliente, como ingresar un nuevo cliente en el sistema en sí. Sí, Ramiro, pero nosotros estamos hablando desde el lado del administrador, no del lado del programador. Okay. Entonces, por ese lado, estamos viendo todo desde SQL Server, que es cómo llegan los datos, estamos viendo la parte de insertar un dato, y ahorita lo vamos a ver ya más al lado por el lado del script, que por así decirlo es ya en la programación lo que va a leer o lo que manda. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ya para insertar un dato? La estructura para insertar un dato es muy fácil. Se ocupa con un insert into. Hay dos modalidades. Les voy a explicar una y ustedes me dicen ahí con cuál se sienten más cómodos. Entonces, aquí nombramos nuestra tabla. Si ustedes ven ahí normalmente el mismo SQL Server me la está nombrando. Y me dice insert into ADM clientes. ¿Qué hago yo para insertar un cliente? Voy y defino todas las columnas que voy a insertar. Por ejemplo, tengo ID cliente. Aquí me toma ID cliente. Luego tengo el NRC. No, es el nombre, perdón. Nombre. Incluso voy poniendo coma y el mismo SQL Server me la va nombrando, ¿verdad? Pongo dirección, ahí está. Tengo teléfono, ahí está. Tengo NIP, ahí está. Tengo NRC, ahí está también. Tengo ID departamento, ID municipio. Tengo el correo. Tengo la parte si es premium. Tengo el creado por, fecha creación, modificado por, y tengo fecha modificación. Cierro paréntesis. Inicialmente ustedes ven había abierto paréntesis al momento de generar mi script. Aquí vengo y dice inserito todos los campos que están en mi tabla en la parte de clientes, ¿verdad? Ahí están ya. ¿Qué voy a insertar? Valores, señores. Entonces aquí vuelvo y abro otro paréntesis y vengo y empiezo ya a nombrar. ¿Qué voy a insertar en mi columna primera de clientes? El cliente 2, coma. ¿Qué voy a insertar en mi columna de nombre? El nombre del usuario. Es un varchar. Como es un dato varchar, eso lo definimos entre apóstrofes, que significa de este lado. Ustedes ven aquí definir como apóstrofe, que va entre apóstrofes, lo que vaya y se escriba como texto. Por ejemplo, aquí voy a definir qué cliente creamos. Creamos a Juan, aquí vamos a venir y vamos a crear entonces a Pedro. Aquí de este lado vamos a venir y creamos a Pedro. Pedro, que es mi nombre de cliente. Vamos a marchar, vamos a poner
calle Los Bolitos. Bolo, Pedro. Coma. Luego vamos por el teléfono. De igual manera, subarchar. Y escribimos el teléfono. Luego tenemos el NIP, coma, apóstrofes y el NIP. Le vamos a poner 1212-13, coma, y luego nuestro NRC, 1, 2, 3, 4. ID departamento igual es un número entero, entonces lo creamos como int 1, y de igual manera el municipio 1. Luego tenemos el correo, que de igual manera es un varchar, que va a ser pedro@gmail.com. Es premium. Nosotros habíamos definido este dato como bit, o sea que va a ser que va a recibir solo 1 y 0, o sea, Cambió la cámara del centro comercial, Marce. pero a nivel de, Yo no por soy, así güey. decirlo, de script, es nada más solo 1 y Marce. 0, ¿verdad? Entonces aquí como vamos a definir a este Pedro como que es premium, le ponemos su 1 en la parte de lo que corresponde el dato es premium. Creado por, es un campo varchar. Entonces, ¿qué hacemos para definir un campo varchar? De igual manera entre apóstrofes, ¿verdad? Aquí le vamos a poner John, coma, y tenemos luego fecha creación. Entonces, para no hacerle larga, hay acortos en la base de datos, que la base de datos ya maneja. Un acorto en la base de datos es un getDate. Estos acortos los vamos a ver cuando ya estemos trabajando sobre los celes. GetDate, que me va a retornar ese GetDate, retornar date. La hora actual, la fecha actual. Eso retorna. El modificado por, sí, lo vamos a poner vacío, coma, y fecha modificación, como me permite valores nulos, incluso lo puedo obviar, lo puedo dejar vacío. Y termina hasta ahí. Entonces, si ustedes ven, esta es la manera, por así decirlo, en script, y es lo que va a leer, digamos, la aplicación al momento de guardar esos datos. O sea, esto es lo que viene, digamos, por así decirlo, cuando ustedes dan el botoncito de guardar. Él viene y manda por cada parámetro, cada campo, los valores que ya, digamos, nosotros tomemos en algún formulario o lo que estemos viendo. Lo mismo que me decía Ramiro, hey, mira, hijo, nos manda la aplicación. Sí, pero nosotros como administradores de base de datos tenemos que ver lo que va a llegar a la base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar si, digamos, yo aquí, digamos, le quito el modificado por y le estoy mandando este parámetro? Le va a dar errores de parámetros en insert porque no estoy mandando los mismos campos con lo que con los que me espera recibir la tabla. Entonces luego aquí solo sombreamos y le damos ese keep. Si ustedes van a ver, aquí abajo me va a decir una fila afectada. Si yo vengo y reviso ya mi tabla clientes, o sea, si digamos la cierro y regreso aquí y le doy editar las primeras líneas, yo aquí ya voy a tener a Pedro, ¿ve? Calle Los Bolitos, el correo de él, el creado por, la fecha, hora, creación. Si ustedes ven, yo nada más le puse el get day, no definí nada de fecha, y aquí está, miren, incluso hasta con la horita, ¿ve? Las 4:37 que me dice aquí que ya se terminó la hora clase, a las 4:30, pero vamos a terminar esta parte porque está bien interesante lo de los insert. Eso lo vamos a practicar ahí con ustedes, ¿verdad? Lo principal es que ustedes solo me tomen la idea y vean los diferentes insert que podemos tener. Vamos a ingresar al tercer cliente. La otra forma de manejar los insert es, o sea, de esto vimos una manera. Esto es lo que puede así decirlo, manda, digamos, entre comillas, lo que no ven ustedes en los botones guardar. La otra es un insert intro. Marce. Y se define el nombre de la tabla, ADM clientes. Cambié los niños, que no vamos a ir. ADM clientes, sí, está bien. Que la siguiente forma es nada más solo seleccionar.
a insertar los campos. ¿Qué voy a seleccionar? Selecciono el ID cliente, que va a ser nada más, por ejemplo, un 3, coma, el nombre, que puede ser que aquí la nombremos como María, coma, luego viene la dirección, vamos a seleccionarla aquí como, por ejemplo, calle La Fácil. No es que sea fácil ahí, pero vamos a poner calle La Fácil. María, dirección, luego tenemos su teléfono, mencionamos aquí nuestro teléfono, luego vamos a tener el NIP, mencionamos aquí su NIP, es acordarnos que este NIP es llave, ¿verdad? Entonces aquí yo he tratado la manera de que no me vaya a dar error de llave, ¿verdad? Luego tenemos el NRC, escribimos aquí por este lado el NRC. Luego tenemos el ID de departamento, aquí solo por el momento lo estamos dejando 1 a 1, departamento y municipio. Venimos y escribimos el correo, maria@gmail.com. Luego tenemos si es premium, ella no es premium, queda como 0, false. Luego tenemos el creado por, y viene aquí el famoso John. Y luego tenemos fecha creación, de igual manera con un get day. ¿Qué quiere decir? Este es el momento exacto en el que yo le dé insert, no puede ser que diga la fecha de ahora. Este es el momento exacto en que se ejecute, yo le dé aquí y le dé ejecutar. O sea, la fecha, los milisegundos, el segundo, el minuto, todo es conforme como yo le dé. De igual manera aquí definimos el vacío, que es el modificado por. Como no lo está modificando nadie, va vacío. Esta es la otra forma. Entonces, ahí ustedes me van a decir con cuál se quedan o la ven como más fácil, ¿verdad? Venimos aquí y le damos el execute, que es el ejecutar. Que me dice aquí, columna nombre no suple el valor de la definición de la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo estoy haciendo un inserinto, él espera todas las tablas directamente. Perdón, todas las columnas directamente. Esto es lo que voy a insertar, que prácticamente se parece a lo que ya están viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me falta aquí? El modificado por. Como aquí lo espera ya la columna, como aquí no he hecho, por así decirlo, principalmente la mención que campo voy a insertar, sino que nada más solo lo estoy mandando directo a la inserción. Entonces, si es necesario que defina esta última columna, la fecha ahora modificación la mando como un null. Null es como lo están viendo ustedes ahí. Mire qué bonito, ahí tenemos el insert. Venimos de nuevo y hacemos nuestro refresh, cerramos aquí la tabla y damos aquí refresh. Ahí está. 3 registros. Con eso concluimos ahorita. Hemos visto la parte de la creación de la tabla, vimos las relaciones y ya avanzamos ahorita con los insert. Entonces, no es como tarea, pero necesito ahí que ya vayan ustedes ahí practicando. La idea es que ya ustedes tengan un tema, las tablas ya diseñadas en Excel, es que las empecemos ya a crear. Mira, ahí pusiste un número 3, ¿qué significa? ¿A dónde? ¿En qué pestaña? Cuando le pusiste en el último, Select 3. Es que esta es la tercera forma. Este 3 es el ID. Si vos viste en la segunda forma que yo te expliqué, yo menciono aquí la columna que voy a insertar. Y de cosa que le pongo el 2. Este 3 es el ID. O sea, estoy insertando datos a mi tabla clientes. La desde una ID selección. es. La ID. O sea, es como que vos te traslades lo mismo. Si vos ves 3, es el ID, 3 clientes, que es el que ves aquí, ¿ve? Ajá. María es lo que está aquí, ¿ve? Yo pensé que Calle iba. La Fácil, Ya. Calle La Fácil, la que está en dirección. Y así sucesivamente, ¿ves? Si vos ves aquí va manejando el Pero orden no de cada afecta si columna. el 3 lo Solo que no vas. las nombro. Pero es como que haga esto, mira. Si vos ves, es como que haga esto, ¿ve? Fácilmente. ID cliente es igual a esto. Ya. El nombre va a ser igual a esto. Y así. La única diferencia es que yo les mostré la tercera forma, ¿verdad? No sé a ustedes ahí cuál ven como que es más factible. De esta igual manera ya puedo hacer otro, ¿verdad? Puedo venir y ponerle 4 y ponerle Marta. Y ya le vuelvo y lo vuelvo a insertar. Ustedes ven, ahí está, miren, Marta.
Si yo vengo aquí y refresco, yo ya voy a tener 4 clientes ya insertados. Aquí vamos a editar. 4 clientes. La María, la Marta, las dos viven en la misma calle La Fácil, el mismo número de teléfono, el NIP. Y ahí estamos. Esta es la tercera forma, entonces no sé ustedes ahí con cuál se van a sentir más cómodos. Si la forma de insertar los campos o de igual manera la forma de una vez solo mandar qué campos van a hacer. Yo en lo peculiar, como por así decirlo, ahorrar tiempo, me gusta más esto. O sea, solo me sé el nombre de la tabla, cómo está. O sea, definiendo, ya sé que mi primer columna es ID cliente, la siguiente nombre, dirección. Entonces ya solo voy viendo ahí qué campos van y ya solo voy como mencionando lo que necesito insertar. Está bien. Ramiro, no sé si tenés algún comentario, pudiste ingresar, ya empezando a crear tus tablas. No, todavía no pude. No, No he ingresado aún. está donde de practicarla. Pero vaya, ahí me ahorita, compartí el como video, práctica ya le queda a ustedes Fabricio, porque tuve que salir un ratito. No jodas, que... Vaya, como lo que dice Fabricio, es practicar. Me interesa que aquí ya al miércoles ustedes ya tengan ahí por lo menos unas 10 tablas ya creadas y relacionadas. Mira,